Muy bien, el domingo pasado yo estuve en el libro de Romanos, o estuvimos juntos en el libro de Romanos. Hoy seguiremos en el libro de Romanos, pero el domingo pasado yo traje un mensaje acerca de la nación de, a ver si se acuerdan, ¿de quién? De Israel. Muy bien, presten atención. Y nosotros pusimos la prédica y unos clips de la prédica en Instagram y en YouTube. Y tengo que decirles algo, que algunas personas pusieron comentarios muy bonitos y otras personas pusieron comentarios no tan bonitos. Y no estoy hablando de nadie de la iglesia aquí, no, estoy hablando de gente que de repente en las redes miran lo que ponemos ahí. Y lo menciono porque hay una realidad de quién debemos de ser y de cómo debemos de actuar y hablar, porque estamos en un mundo donde hay muchas opiniones y mucho conflicto. ¿Se han dado cuenta de eso? Porque si hay muchas opiniones y conflicto en tu propia casa, no hay. Uno se levanta temprano, otro se levanta tarde y están llegando a la escuela tarde o la iglesia tarde y están peleando en el carro. Es que tú me hiciste tarde. O sea, y si hay conflicto en la casa, hay conflicto también en el mundo, ¿no? Pero mi punto es decir que nosotros no debemos de callarnos simplemente porque hay muchas diferentes opiniones. No debemos de callarnos. Nosotros somos personas de la palabra de Dios. Cuando dicen amén. Y estoy diciendo eso porque hoy también me voy a meter en problemas. Así que tengo 2 domingos de meterme en problemas. Espero no más que estos 2, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Porque hoy, el día de hoy, el otro tema súper controversial, mega controversial en el mundo hoy en día es el tema de la política. Y hoy nos vamos a meter en esto. ¿Están listos? ¿Están listos? Si quieres salir ahorita, vete, te espero. Pero si te quedas, vienes conmigo en este camino. Bien, así que vamos a meternos en esto. Y hay muchas perspectivas en la política, muchas diferentes perspectivas. Y la realidad es que lo que yo deseo hacer el día de hoy es que yo quiero guiarnos según la palabra de Dios en cuanto a este tema. ¿Cuántos creen que eso está bien? Ahora, tengo que decir un comentario. Quiero que sepan algo. Nada que ver con la política. Nosotros hemos estado aquí hoy todos los domingos y quiero que sepan, como iglesia, quiero que sepan, y una noticia que les debo de decir, que ustedes, ni lo dije en los primeros 3 servicios, ustedes los que vinieron al final, y no sé por qué, si es porque duermen tarde, o pelearon mucho en la mañana, o que comiste por 3 o 4 horas, no sé, pero ustedes serán los bendecidos, ¿ok? ¿Les parece bien? Ok. Bueno, primero quiero que sepan que nosotros tenemos gente, y quiero agradecerles a los que están en YouTube, porque tenemos gente que nos está mirando en los diferentes servicios y domingos, pero gente que nos está mirando de México, India, Colombia, Chile, Argentina, Perú, el Reino Unido, Venezuela, un montón de diferentes lugares. Y si no aparece tu país en esta lista, es tu culpa. Así que hablas a todos tus familiares y amigos en tu país de origen para que presten atención, ¿ok? Pero no, es una alegría que hay gente de tantos diferentes lugares que están acompañándonos. Pero la noticia es una noticia en medio del camino. Hace unas semanas atrás nosotros votamos para poner una oferta
en una de las propiedades aquí cerquita. ¿Se acuerdan de eso? Y el primer paso para nosotros, y que mencioné hace esos domingos, era llegar a un acuerdo en cuanto al precio, y a eso llegamos con ellos. Lo anuncié hace varios domingos atrás. Y el próximo paso era que nosotros necesitábamos aprobación del prestamista, porque si no tienes el dinero literalmente en la cuenta bancaria, la única manera de progresar es recibir la aprobación de un prestamista, ¿no? Y bueno, hemos literalmente estado en ese proceso por, no sé, 2 o 3 semanas. No por algo malo que pasó, sino por detalles y papeleo. Dios ayúdanos. Tanto papeleo en la vida. ¿Cuántos han experimentado eso en sus vidas? Ya, tanto papeleo. Pero hemos hecho todo lo que necesitamos hacer. Y lo increíble fue que nosotros ya verbalmente habíamos llegado a un acuerdo del precio con los dueños de la propiedad, pero yo estaba un poquito preocupado de que por el proceso tomar tanto tiempo con el prestamista, de que a lo mejor ellos iban a decir, ¿sabe qué? Mejor lo vendamos a alguien más. Pero gracias a Dios, todo se puso en orden, y el día de ayer pusimos oficialmente la oferta. Y nada más estamos esperando la firma de ellos para literalmente entrar en el proceso para conseguir esa otra propiedad. ¿Cuántos dicen amén? Oh, están aplaudiendo. Ya vamos a hacer la ofrenda. Necesitamos 1.6 millones. Así que, ¿quieres? Ayúdanos a... Mira que ni responden. Ay. Dios proveerá todo lo que necesitamos. Él lo hará. Muy bien. Así que vamos a entrar en el tema política del reino. Quiero que digan eso conmigo. Política del reino. Ahora, ¿qué es el sentido de este título? Déjame decirlo, voy a decirlo aquí al comienzo y voy a repetirlo al final. La política tiene que ver con gobierno. Di eso conmigo, gobierno. Muy importante. Así que la política del reino es esta verdad y esta realidad, que hay un gobierno que está arriba de todos los demás gobiernos, y es el reino de Cristo Jesús. Y tú y yo pertenecemos a su reino para sus propósitos, para lo que Él desea en nuestras vidas. ¿Alguien está de acuerdo? Y no importa lo que ocurre con los reinos del mundo, Cristo sigue y seguirá sentado en su trono por toda la eternidad. Así que ese es importante para poder arrancar con este tema. Romanos capítulo 13 es donde estaremos. Pero antes de leer los versículos, quiero decir un par de cosas. Hay muchas personas que dicen que las iglesias no deben hablar de la política. Para que no estén confundidos, me imagino que ya se dan cuenta que no estoy de acuerdo con esa perspectiva. Pero es importante decir lo siguiente, que hay muchas personas que piensan que la Biblia habla de matrimonios, y sí, habla de matrimonios. ¿Están de acuerdo? Okay. Que también la Biblia habla acerca del manejo de tus finanzas, ¿correcto? ¿Sí o no? Oh, claro que sí. Y que también la Biblia habla de cómo vivir una vida saludable, ¿correcto? ¿Sí o no? Yeah. Y la Biblia habla de cómo conocer a Cristo, ¿correcto? ¿Sí o no? Pero hay personas que piensan que la Biblia habla de todo menos la política. No sé en qué mundo están viviendo y no sé qué Biblia están leyendo, porque ¿cuándo se acuerdan del libro de Esther? ¿Algunos? El libro de Esther es el único libro en toda la Biblia que no menciona el nombre de Dios. ¿Sabías eso? Y es un libro sumamente político, de una mujer que Dios usa
a un nivel alto como reina para poder rescatar a su pueblo. Wow. O los libros de Nehemías, Esdras, los profetas en la Biblia que muchas veces lidiaban con temas ¿qué? Políticos. Sí, no, está por toda la Biblia. Así que la Biblia habla de esto y nosotros tenemos que hablar de esto también. Una segunda cosa, comentario que quiero decir es que no me van a escuchar ni ahora ni en el futuro apoyar específicamente a un candidato. Ese no es mi motivo. Yo no opero de esa manera como pastor, y si no te gusta, pues lo siento, pero no es mi manera. No tengo problema en pláticas personales con personas, hablar de perspectivas que tengo de todo el mundo político en cuanto a mis propias opiniones, pero en cuanto a este lugar, esta plataforma, mi meta es hablar de la palabra de Dios acerca de lo que vivimos en el mundo. Así que no me van a oír apoyando a un candidato. Y tercero, quiero agradecer a un par de pastores que no creo que ninguno aquí conoce. Ellos predican inglés en otros estados de la nación, pero he podido ganar un poco de sabiduría e ideas de ellos también, los pastores Josh Howerton y Eric Reed. Es un par de pastores que me han apoyado en lo que ellos han enseñado. Bien, vamos a entrar en el libro de Romanos capítulo 13. Si estás listo, di amén. Comienza con decir esto: toda ¿qué? Mírale a alguien y diles: esto te incluye a ti. Toda persona debe, ¿qué dice? Someterse a las ¿qué? Autoridades. Así que ¿por qué siguen manejando 90 millas por hora? Pecadores. Yo me incluyo. Pero no llego a 90 millas por hora, unas 89 millas por hora más o menos. Bien, bien. No, pero debemos de someternos a las autoridades. ¿Por qué? Porque toda autoridad proviene ¿de quién? Esto es importante, proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí, que dice, colocados por Dios. Colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que ¿qué? Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Buena pregunta. ¿Cuántos quieren vivir sin temor a las autoridades? Ok. ¿Y qué es la receta? Haz lo correcto y ellos te... Amén. Las autoridades están al servicio ¿de quién? De Dios. Para... Mírale a alguien y diles: para tu bien. Algunos dicen: no lo siento todas las veces así, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Ahora lee esta segunda parte conmigo de versículo 4. ¿Qué dice? Dice: están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Mira, di esto conmigo: propósito específico. Ok, las dos palabras juntas: propósito específico. Eso es muy importante y voy a volver a eso. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu ¿qué? Conciencia limpia. Por esas mismas razones también, ¿qué dice? Ay, Señor. Pablo, ¿por qué tenías que incluir eso? No. Dile a alguien: paga tus impuestos, por favor. Págalos. Algunos rebeldes aquí en este lugar. A ver. Dice: pues los funcionarios de gobierno necesitan que cobrar su sueldo. ¿Sabe qué?
Ok, esta es pura opinión, ok. ¿Está bien? Es opinión. Yo creo que hay demasiada gente que trabaja para el gobierno. Para mí el gobierno es demasiado grande. Mucha gente trabaja en el gobierno, pero no importa. Ellos todavía necesitan comer. Así que pagamos los ¿qué? Impuestos. Y él dice hasta esto, ellos sirven, no, versículo 6 todavía, ellos sirven a Dios con lo que hacen. Y ahí él dice, ustedes den a cada uno lo que le deben. Y mira lo que repite otra vez. Es que él está como, y si no me escuchaste la primera vez, aquí está otra vez. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Hay una perspectiva equivocada también acerca del gobierno, donde muchos piensan que no debemos y que no podemos crear leyes para la moralidad. Creen que cristianos no deben de usar nuestra influencia en una nación a través de votar para que hayan leyes morales bíblicos. Y muchos piensan que eso está equivocado. Bueno, mi opinión es que ellos están equivocados. ¿Y por qué? Porque digo esto. Por una razón bien sencilla. Porque la misma palabra aquí lo dice a nosotros. Déjame volver a versículo 2. ¿Qué nos dice en versículo 2 de capítulo 13? Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será. ¿Qué es el propósito del gobierno? Versículo 3, el propósito del gobierno es determinar lo que es, no, mejor dicho, no determinar, sino afirmar lo que es malo y lo que es bueno. Ese es el propósito del gobierno. Ahora, seamos prácticos. Cuando piensas en qué es malo y qué es bueno, ¿de qué tema estamos hablando? Estamos hablando de la moralidad, lo bueno y lo malo. Y la pregunta que nos surge es, ¿qué fundamento de moralidad es mejor para el florecimiento humano? Déjame volver a repetir la pregunta. ¿Qué fundamento de moralidad es el mejor para el florecimiento humano? Yo creo que la palabra de Dios es el mejor fundamento para que la gente pueda florecer en sus vidas. Y la gente que dice, no, pero el gobierno no debe de poner principios bíblicos en el gobierno. Y digo, ok, pues si no tienes los principios bíblicos en el gobierno, ¿cuáles principios tienes? ¿De dónde vienen? ¿Vienen de Buda? ¿Vienen del Corán? ¿Vienen del ateísmo? ¿De dónde vienen los principios si no vienen de la palabra de Dios? Otra vez, esta palabra tiene los mejores principios para toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Damos ese aplauso al Señor. Así que les quiero recomendar el día de hoy, porque voy a dar muchos detalles, a que escriban notas. Si no tienen costumbre de hacerlo, recomiendo que lo hagan regularmente, pero especialmente el día de hoy, esto te va a servir no solo en votar, si eso puedes hacer, pero te va a ayudar también en poder percibir y entender cosas aquí en el mundo. Ahora, hay tres instituciones que Dios ha
creado. La primera institución es esta, la familia. La familia, dilo conmigo, la familia es la primera institución que Dios ha creado. La segunda institución es la iglesia. Ahí vamos bien. La iglesia es la segunda. Y la tercera institución es el gobierno. Dilo conmigo. El gobierno. Son las tres instituciones que Dios ha creado. Para que sepan, hay una cuarta categoría, no de institución, pero es el individuo. El individuo. O sea, Dios creó al individuo, creó a la familia, creó a la iglesia y también creó a la institución del gobierno. Sigue conmigo. Y nosotros sabemos que individuos sanos van a crear, mira esto, familias sanas. Sigue conmigo. Y familias sanas van a crear iglesias sanas. E iglesias sanas van a crear una nación sana también. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Así que hay tres instituciones y cada institución tiene un líder o líderes. Si comenzamos con la familia, ¿quiénes son los líderes de la familia? Los hijos, ¿verdad? Ellos manejan todo. Están a cargo de todo. Sí. Ellos agarran lo que quieran cuando quieren, ¿correcto? No, ustedes saben. ¿Quiénes son los líderes de la familia? Los padres. Y sabemos bíblicamente que el esposo tiene un rol como cabeza del hogar. Pero sabemos eso. Ok. ¿Quiénes son los líderes de la iglesia? Bueno, pastores, sí, usando términos del Nuevo Testamento, los ancianos y los diáconos también son parte del liderazgo de la iglesia. Entonces no usamos esos términos aquí en Vida Church, pero es el mismo concepto que tenemos aquí. Y esos son los líderes de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿quién es o quiénes son los líderes del gobierno? ¿Cuántos dicen el presidente? Oh, ¿sabe qué? ¿Cuántos? ¿Algunos nacieron en este país? A ver, ¿algunos? Muy pocos. Ok, algunos, pero muy pocos. Ok, algunos crecieron aquí, a lo mejor en el sistema educativo o por lo menos en la preparatoria, el high school. Algunos pasaron por el high school aquí. Ok. Ustedes deben recordar esto, que pasaron por una clase donde hablaron del gobierno. ¿Se acuerdan de eso? No tienen que recordar nada que aprendieron, solo recordar que pasaron por la clase. Bien. Y si tú has podido pasar por el proceso de ciudadanía, también aprendes acerca de estos temas, ¿no? Así que no sé si ustedes hayan prestado buena atención o no, los que pasaron por las clases, y si no pasaste, andas libre, agarras tu grado es puro A, ok, de una vez, estás bien. Pero tengo que tomar un par de minutos para hablar del sistema de gobierno, así que vamos a volver a la escuela, ¿está bien? Y la razón por la cual lo tengo que hacer es una razón muy específica, porque nosotros tenemos que aplicar la enseñanza de Romanos 13 al sistema en que nosotros vivimos aquí. Y tenemos que saber cómo aplicarlo. Lo van a entender en unos momentos. Por ejemplo, si hay un sistema de gobierno llamado monarquía, ¿quién es el líder de ese gobierno? El rey. Oh, vamos muy bien. El rey sería el líder de ese gobierno. Y cuando el rey termina, su hijo se convierte en el próximo rey. No puedes votar, no tienes una voz, ese es el sistema y ahí está. Yo no estoy aquí para decir cuál sistema es el mejor o peor,
solo para hablar de las diferencias, para entender cómo vivimos nosotros aquí en Estados Unidos. Así que nos trae a la pregunta otra vez: ¿quién es el líder o quiénes son los líderes en nuestro sistema? Muchos dijeron el presidente. Oh, dilo fuerte. Los votantes. Dilo conmigo, los votantes. Así que yo ya llegaste a la conclusión, así que ya vamos a orar y terminar la prédica para el día de hoy. No, pero tiene toda la razón. Y déjame llegar ahí y explicar por qué. Muchos piensan que nuestro sistema es una democracia. Están equivocados. No vivimos en una democracia aquí. Estados Unidos no es una democracia. Muchos lo dicen en redes sociales, en los medios masivos, hasta lo dicen, y todos están equivocados. Y no entiendo por qué tantos, journalists, ¿cómo lo decimos? Periodistas, sí. Me fascina, no, me molesta que hay tantos periodistas que no saben lo básico de nuestra nación y cómo funciona. Nosotros no somos una democracia, somos una república constitucional. Eso es lo que somos. República, dilo conmigo, república constitucional. Ok, cuando siente que ya están en la escuela otra vez. Ok. Y en una república constitucional como la nuestra, hay 3 ramas del gobierno. Hay la rama ejecutiva, hay la rama legislativa y hay la rama... Oh, vamos bien. Bien hecho. Y en los Estados Unidos, cada rama tiene la misma cantidad de autoridad. En otras palabras, ninguna rama tiene más autoridad que la otra. Es literalmente un sistema, checks and balances, balanceado, para que no haya ninguno que lleva mayor autoridad en el país. Fue creado a propósito así escúchame bien, por nuestros antepasados aquí en esta nación, muchos de ellos cristianos, no todos, pero muchos, que sabían que el corazón humano es malo y que nosotros estamos inclinados hacia la maldad. Y por eso no querían tener un solo líder a cargo de todo. Porque si ese líder es un líder con corazón malo, va a herir a muchas personas. Por eso crearon el sistema que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos. Ok, seguimos adelante. Les doy un ejemplo de cómo funciona esto. En el tiempo de COVID, llegó hace 4 años el orden del gobernador, creo, nuestro gobernador de California, de que las iglesias tenían que cerrar. ¿Se acuerdan de eso? Ok, sigue conmigo aquí. Yo no estoy dando una opinión aquí para ustedes acerca de cerrar o no cerrar. Estoy hablando de una perspectiva de entender cómo funciona el sistema de gobierno que tenemos. Así que sigue conmigo. Si estás conmigo, di amén. Ok, ¿qué ocurrió? Entonces, el orden vino del gobernador. En otras palabras, vino de la rama ejecutiva. Pero ¿cuántas ramas tenemos aquí? 3. Entonces, varias iglesias aquí en el estado, en diferentes ciudades del estado, decidieron ir en contra de ese orden ejecutivo. Ahora muchos equivocadamente piensan, esas iglesias están caminando en contra de Romanos capítulo 13 porque no están sometidos al ¿qué?
gobierno. Pero esa perspectiva fue muy equivocada. ¿Por qué? Porque las iglesias decían que el gobernador no tiene la autoridad para tomar una decisión de esa manera. Entonces, cuando las iglesias se abrieron, provocaron una situación donde las iglesias y el gobierno fueron a corte. Esa es otra rama. ¿Es la rama cuál? Judicial. Y cuando pasaron por la rama judicial, ¿sabes lo que ocurrió? Los jueces dijeron que las iglesias estaban en lo correcto y que el gobernador estaba equivocado. Wow. ¿Por qué? Porque las iglesias sometieron al proceso tal como existe aquí en nuestro país. Nuestro presidente, nuestro gobernador de California, no es un rey. Esta no es una monarquía. Todavía seguimos las leyes, claro que sí. Todavía honramos a todo aquel que está en posición de liderazgo, claro que sí. Eso es bíblico y eso hemos predicado en esta iglesia. Pero hay que entender cómo funciona el sistema. Ahora, un paso más y casi terminamos la clase. ¿Bien? Los jueces, la rama judicial, son puestos por la rama ejecutiva y en muchos casos con la confirmación de la rama legislativa. Así que los jueces son puestos por ellos, pero la pregunta es, y aquí llegamos a la conclusión, ¿quién pone a ellos? Y la respuesta, nosotros. ¿Quién carga la responsabilidad y autoridad? Los ciudadanos la cargan. Y es por esta razón que si tú tienes el estatus legal para poder votar, es muy importante que tú votes. Porque tú tienes una autoridad que Dios te ha dado como un ciudadano en este país para hacer tu voz fuerte aquí en esta nación, para que hayan buenas decisiones tomadas y para que haya el florecimiento de todos los ciudadanos y todos los que viven aquí en esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ya sabiendo eso, ¿qué ocurre cuando un gobierno de repente castiga lo bueno y honra lo malo? Esto es importante. Y algunos quizás a lo mejor se pueden confundir, ninguno aquí, ninguno en YouTube, ustedes son los más inteligentes del mundo. ¿Por qué se ríe? Dile a la persona a tu lado, eres bien inteligente. ¿Lo creen? Dilo conmigo, yo soy inteligente. Así que estoy hablando a los élites del mundo aquí, ok. ¿De qué? De nada, amén. De que Romanos 13 habla del propósito del gobierno. El propósito del gobierno, versículo 4, la segunda pantalla de versículo 4, por favor, en Romanos, versículo 4, por favor. Dice lo siguiente, vamos a llegar ahí, pero es algo muy interesante lo que dice, también lo tienen en el boletín. Bueno, ahí está, la segunda pantalla de versículo 4, por favor, ahí llegamos. ¿Qué dice? El gobierno, ellos están ¿qué? Al servicio de ¿quién? De Dios. ¿Para cumplir qué? El propósito específico. ¿Qué es el propósito específico del gobierno? Castigar a los que hacen. Hay tres instituciones: familia, iglesia y gobierno. El problema, mira esto,
es que las familias tienen un propósito específico. La iglesia tiene un propósito ¿qué? Y el gobierno tiene un propósito. El problema surge cuando una institución, escúchame claramente, comienza a tomar los propósitos que pertenecen a otra institución. Les doy un ejemplo de esto. ¿Quién tiene el trabajo principal de discipular a los hijos en la fe? ¿Gobierno, iglesia o familia? Familia. Si tú esperas que la iglesia haga ese trabajo en tu lugar, vas a terminar muy decepcionado. Porque el propósito de la familia es ese. Ahora, la iglesia, claro, vive en el mundo también de hacer discípulos. Pero nosotros hacemos discípulos principalmente de los padres, los que son adultos. Claro, tenemos ministerios de niños y jóvenes y todo eso que son muy importantes y ayudan y entrenan y levantan. Pero ¿sabe qué? Yo no vivo en tu casa, yo tengo mi propia familia. Tengo 5 hijos, una esposa. Yo soy responsable por ellos. Yo no puedo ir a tu casa. Yo no voy a vivir ahí para disciplinar a tus hijos. Algunos tratan de hacer eso en la iglesia. Sí. De repente ahí está la mamá y está su hijo y me siento. Esto me ha pasado muchas veces en la iglesia. Y su hijo está portando mal. Y yo ni tengo problema, está bien, tranquilo. Pero el hijo está portando mal. Y la mamá le dice: cállate, el pastor te va a regañar. Mejor me voy. O sea, ese no es mi trabajo, ese es tu trabajo. Y la realidad es que termina mal cuando una institución trata de cumplir los propósitos de otra institución. Y el problema que tenemos hoy en día grandemente con el gobierno es que la institución del gobierno ha tratado de cumplir con el propósito de la familia, incluso hasta el propósito de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy diciendo que el gobierno está tratando de ser cristiano, no, que ellos están tratando de cumplir hasta con un propósito medio espiritual a través del gobierno. Y ese no es el lugar específico de ellos fuera de la palabra de Dios. Entonces, llegamos a este lugar. ¿Y qué haces? ¿Qué haces cuando el gobierno va en contra de la autoridad de Dios? Tu responsabilidad es sumisión siempre número 1 al Rey de Reyes y Señor de Señores, más allá que cualquier otra autoridad en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y si no lo crees, mira esto, Hechos capítulo 4. Pedro y Juan fueron arrestados. ¿Y por qué fueron arrestados? Porque estaban predicando y sanando. Predicando y sanando. Y fueron arrestados. ¿Y qué dice esto aquí? Versículo 18. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron, dilo conmigo, les ordenaron. ¿De qué les ordenaron? Que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Y qué era la respuesta de Pedro y Juan? Ok, pues estoy sometido al gobierno. No, dijeron, pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los que obedezcamos a ustedes en lugar? Esto es lo importante. La obediencia al gobierno no se trata de que no me gusta esa regla, así que no lo voy a obedecer. No. Pero cuando el gobierno se opone a las cosas de Dios, tenemos que obedecerle a Dios primero. Y es lo que ellos están diciendo. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos dicen amén?
unos pensamientos que quiero compartir. Si quieres anotarlos, te pueden servir como unas sugerencias en cuanto al mundo político. Yo no, y no debemos, definir a un partido político simplemente por sus elementos más extremos. Déjame repetirlo. No debemos de juzgar a un partido político simplemente por sus elementos o personas más extremas. ¿Tú sabes que hay republicanos bastante locos? Alguien está diciendo, ¿eres tú? ¿Y sabe que también hay demócratas igual de locos? De cualquier otro partido que hay. Así que cuando hablamos de tomar decisiones en cuanto a votar, no debemos de mirar a los extremos para ir en contra o a favor de algo. Debemos de centrarnos en lo que el partido tiene como su plataforma y lo que su gente más conocida declaran que son sus propósitos y lo que ellos quieren hacer. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sigo adelante, unos consejos más. El hecho de que hay en nuestra nación dos partidos políticos principales no significa que ambos están o son iguales en la perspectiva bíblica. Claro, ningún partido político es salvo. Cristo no vino para derramar su sangre para salvar a un partido político. Yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que los dos no necesariamente son iguales. Puede ser que en cualquier temporada un partido se acerca más a los principios bíblicos comparado con otro partido. Hay muchos cristianos en el mundo hoy en día que que todos son iguales. Y les digo, es que no son iguales. Otra cosa, di esto conmigo. No estamos. Una vez más, dilo fuerte, ¿qué? No estamos. Ok, no estamos ¿qué? Solo escucha. No estamos estableciendo el reino de Cristo a través del proceso político. Pero sí queremos que el reino de Cristo invada el proceso político. No deseamos que la iglesia se alinee con un partido político. No deseamos eso. Pero, escúchame, sí deseamos que cualquier partido político pueda alinearse con Cristo, con su palabra y con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros deseamos que el mundo político, como cualquier otra esfera de la sociedad, como negocio, como educación, cualquier esfera de la sociedad, nosotros deseamos que el mundo político sea impactado por el pueblo que pertenece al reino de Dios. Y todo esto yo creo, y lo creo por lo que la palabra nos muestra. Ahora, voy a darles otra lista de tres. ¿Qué les voy a dar ahora? Les voy a dar una perspectiva de cómo medir las acciones que tú tomas basado en tres categorías bíblicas. ¿Esto aplica a la política? Sí, pero aplica a toda la vida. Esto te va a servir muy bien para toda tu vida. Sigue conmigo. La primera palabra es esta. Dilo conmigo: pecado. O sea, aquí estamos. La Biblia nos dice en cuanto a las acciones cuáles cosas son pecaminosas, ¿correcto, sí o no? Ya la palabra dice, nos habla. Tú lo estudias, lo lees y te va a decir qué es pecado. Pero no solamente tenemos el tema del pecado en la Biblia por sí solo, sino tenemos la segunda cosa, que es la conciencia. Dilo conmigo: conciencia. Ahora, el concepto de la conciencia es esta:
de que para algunas personas algo puede ser pecado que para otra persona no es pecado. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de las categorías de pecado en la Biblia? No. Lo que es pecado en la palabra es blanco y negro, establecido. Pero ya moviéndonos de esa categoría, tenemos la categoría llamada ¿qué? Conciencia, donde hay decisiones que tú tomas para tu vida que a lo mejor tú crees que es algo pecaminoso, aunque la Biblia no lo dice así. Por ejemplo, algunos creen que es pecado llevar una camisa roja y otros no realmente. Solo el punto es que hay diferencias de perspectivas en cuanto a que la conciencia. Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 10, 29. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? De repente vamos a hablar del tema de la conciencia en 2 domingos. No el próximo domingo, porque el próximo domingo celebramos 3 años como iglesia, como Vida Church. Amén. Así que, pero en 2 domingos vamos a hablar acerca del tema de la conciencia. Muy importante ese tema. Pero lo menciono para decir que a lo mejor para un creyente tomar alcohol es pecado. Cada vez que lo toma es pecado. Pero ese es un trato de que la conciencia. Ahora, yo no tomo, no estoy interesado en tomar, y yo creo que la vida es mucho mejor cuando no tomas, incluso para tu cuerpo, tu alma, para tus relaciones, para todo. Pero no estoy declarando algo de una regla de la Biblia aquí. La conciencia de uno tiene que tomar esa decisión. ¿Me explico bien a todos? ¿Ya? Ok. Y la tercera categoría es la categoría llamada, dilo conmigo, sabiduría. Sabiduría. ¿De qué estamos hablando? Pablo en 1 Corintios 10, 23 dice esto. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tomado una decisión equivocada en algún momento? Ok. ¿Pecaste? No necesariamente. ¿Pecaste en cuanto a tu conciencia? No necesariamente. Pero a lo mejor no fue una decisión ¿qué? Sabia. Una decisión sabia. Esta es otra categoría. Por ejemplo, has ido a un restaurante y te dijeron los mejores platos que puedes comer y no escogiste el mejor plato que ellos te sugirieron. Tú dijiste, quiero comer esto. Y cuando agarras el plato y después lo comes y no te gusta, estás bien arrepentido y dices, debería de haberle prestado atención al mesero cuando me dijo los mejores platos. ¿Pecado? No. ¿Pero fuiste sabio? No. Sabiduría. Entonces, en todas las áreas de la vida, para que sepas, las decisiones caben en una de estas 3 categorías. O es pecado o no es pecado. O es pecado para mí según mi conciencia, pero no para alguien más. O no es pecado, pero es sabio o no sabio. En cuanto a la política, ¿dónde me caigo en esta lista de 3? De lo que les estoy diciendo a ustedes el día de hoy. El votar no es un tema de pecado. No hay ningún versículo bíblico que te dice, si no votas o votas de la forma equivocada, estás pecando. No, eso no está en la palabra. Así que el votar no es tema de pecado. El votar tampoco es tema de conciencia. Sigue conmigo, donde yo
voy a meter en tu conciencia de que es malo si lo haces mal o no lo haces. No, tampoco voy a decir eso. El votar cabe claramente en la categoría llamada sabiduría. Efesios capítulo 5, versículos 15 a 16 dicen lo siguiente. Pablo lo dice: así que tengan cuidado de cómo ¿qué? Viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Así que yo no estoy aquí para decir si tú votas de la forma incorrecta, o si tú no votas cuando tienes la oportunidad de hacerlo, que estás pecando. No. Tampoco estoy tratando de controlar tu conciencia para que pienses que es pecado si no lo haces. Tampoco. Pero sí te quiero decir que sería ¿qué? Sabio. Sería sabio bíblicamente. ¿Y cuántos creen que como seguidores de Cristo debemos de vivir sabios? Así que si tú tienes la oportunidad y capacidad de votar, te diría: vota. Vota. No solamente se trata del presidente, se trata de senadores y representantes, se trata de proposiciones aquí en el estado de California. Hay un montón de cosas por las cuales tenemos que votar. Y para que sepan, tengo que decir esto, que el estado de California tenemos algunas de las leyes más locas que hay. Y en las proposiciones, hay muchas proposiciones que ponen que van directamente en contra de la palabra de Dios. Y necesitamos ejercer nuestra influencia de una manera que sabia para impactar nuestro estado y como consecuencia la nación. Ok, tengo la última lista de 3 cosas. ¿Están listos? ¿Seguimos bien? Es que yo nunca predico con puntos, así que tengo que tomar todo un día de una prédica para poner un millón de puntos en una sola prédica. Así que ya vamos a enfocarnos como láser en el tema político en que nos encontramos hoy en día. Todo hasta ahora ha sido un fundamento de cómo vivimos, cómo pensamos bíblicamente acerca de este tema en general. Seamos más específicos ahora y llegaré a la conclusión de este mensaje. Cuando yo pienso en partidos políticos, los partidos en sí o sus creencias o su plataforma en diferentes puntos cabe normalmente dentro de una de 3 categorías. La primera categoría es esta. ¿La categoría de qué? En la pantalla, por favor. De rechazar la maldad. Rechazar la maldad. La segunda categoría es esta. ¿De qué? Aceptar, léelo conmigo, ¿qué dice? Aceptar la maldad. Y la tercera categoría, que es celebrar la maldad. Y podemos usar esto aquí como una herramienta sencilla de ver, ok, ¿qué es lo que un partido político cree? Ellos usan su plataforma para rechazar lo que es malo de acuerdo a la palabra de Dios, o ellos simplemente aceptan lo que es malo, o van al otro extremo y celebran lo que es malo. Hasta Jesús dijo acerca del pecado, que nosotros debemos de tener cuidado, claro, con nuestro pecado, nuestras decisiones que nosotros tomamos. Pero la realidad es que mira esto, este es Lucas 17, rápidamente. Dice: cierto día Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar. ¿Cuántos saben eso? Siempre habrá. Pero qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación. En otras palabras,
Hay unos que rechazan lo que es malo. Amén. Eso es lo correcto. Hay otros que aceptan lo que es malo. Eso está incorrecto. Pero aún peor son los que celebran lo que es malo, porque eso provoca tentación para otras personas. Entonces, si miramos a los dos partidos políticos principales el día de hoy, vamos a analizarlo de acuerdo a cómo Dios estableció la humanidad desde el comienzo, en Génesis capítulo 1. Mira lo que Dios dice. Así que Dios creó a los seres humanos a su, ¿qué dice? Hay 3 instituciones: familia, iglesia, gobierno. Cada institución tiene como trabajo honrar y formar la imagen de Dios en las vidas de las personas. Tú sabes cómo la familia lo hace y la iglesia lo hace, claro que sí. Pero ¿qué tal el gobierno? Bueno, bien sencillo. ¿Cuántos saben que el gobierno tiene leyes en contra de asesinar a otras personas, correcto? ¿Y cuántos saben que eso puede ser castigado, correcto? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ya, porque el gobierno tiene que crear leyes que respetan que la imagen de Dios en la vida de una persona. A lo mejor el gobierno no la promueve, pero a un mínimo la honra y la respeta. A imagen de Dios los creó. ¿Qué dice aquí? Hombre, léelo una vez más conmigo. Hombre y mujer los creó. Que nos dice que no hay 5 o 5,000 o 5 millones de géneros. Simplemente hay 2. Déjame decir, si tú estás aquí adentro o en YouTube o mirando este mensaje más tarde y tú estás batallando con tu identidad, con tu género, déjame decirte claramente que Dios te ama y tiene gracia para ti. Y hay libertad en la sangre de Cristo Jesús. Si pones tu confianza en Él, Él te plantará y te establecerá en sus propósitos. Él es un Dios de amor y gracia. Y nosotros creemos eso de Dios y somos una iglesia de esa manera. Aquí nosotros no burlamos del concepto, pero nunca burlamos de la persona. Eso es muy importante. Pero el tema de género es un tema bastante claro y clave en el mundo ahorita. Pero no paramos ahí. Luego Dios dice, versículo 28, los bendijo con las siguientes palabras. ¿Qué era la primera frase aquí? Sean, ¿qué? Fructíferos y... Una vez más, léelo. Sean fructíferos. ¿Sabe que este es el primer mandato? Es la primera bendición. ¿De qué tiene que ver? Con hijos. Sí, los hijos. Déjame decirte que yo creo en obedecer la palabra de Dios. Por eso mi esposa y yo tomamos Génesis 1:28 en mente y tenemos 5 hijos para la gloria de Dios. Somos fructíferos y multiplicamos muy bien. Pero hijos, escúchame, matrimonio entre un hombre y una mujer es el diseño de Dios. Hijos son el diseño de Dios, que nos también ayuda a entender que el aborto no es el diseño de Dios. Si eres una mujer que has tenido un aborto en algún momento de tu vida, escucha mis palabras ahorita.
ninguna equivocación, incluso una así, es tan grande que no puede ser cubierta por la sangre de Cristo. Cristo te ama, tiene un plan para tu vida y Él elimina toda culpabilidad y toda vergüenza, porque el sacrificio de Cristo es mayor, su muerte es mayor que cualquier otra muerte, incluso que tú has tenido en tu vida. Cristo te ama y puede sanar tu corazón si tan solo confías en Él. Si tan solo confías en Él. Pero sabemos que Dios es un Dios que protege a los más vulnerables. Y el niño, los bebés en el vientre, son regalo de Dios. Son mandato de Dios. Son bendición de Dios. Vivimos en una sociedad demasiado egoísta. La razón número uno por el aborto en nuestra nación es simplemente por conveniencia. Las estadísticas lo muestran claramente. Oh, no tengo suficiente dinero. Oh, no estoy listo, no estoy lista. Esto no quiero, yo tengo otros planes, yo quiero hacer otras cosas. Pero la realidad y el ejemplo de Cristo es un ejemplo de sacrificio. Es un ejemplo de entrega. Es un ejemplo de amor. Y Cristo ama a cada bebé. En cuanto al tema de género, déjame compartirles una estadística. Entre 2019 y 2023, un mínimo de 13,994 niños fueron dados tratamientos de género que incluye cirugías y hormonas que van en contra de su estado natural. Para que sepas, como consecuencia de esto, estos niños crecerán sin la capacidad de reproducción. Nosotros como nación literalmente hemos abusado de niños en el nombre de la igualdad. Pero déjame decir que este nunca fue el plan de Dios y no es el plan de Dios, porque Dios ha creado a cada persona a su imagen. Y Dios no se equivocó en el cuerpo que Él dio a una persona. Dios no hace equivocaciones. Y por esa razón nosotros debemos de entender dónde está cada partido político en cuanto a estos temas. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es que el gobierno castigue a lo malo y que honre a lo bueno, como Romanos 13 nos declara. Entonces aquí voy a ser muy directo. En cuanto al matrimonio entre un hombre y una mujer, hoy en día el partido republicano acepta la maldad que dice que cualquier género puede casarse con cualquier género que uno quiere. El partido republicano lo acepta, pero el partido demócrata lo celebra, que es aún peor. En cuanto a la sexualidad, es lo mismo. En cuanto al tema de género, el partido republicano hoy en día es un partido que sigue peleando en contra de la ideología de género. El partido, o en otras palabras, ellos mayormente rechazan la maldad en cuanto a ese tema. Y el Partido Demócrata no simplemente lo acepta, sino lo celebra. En cuanto al aborto, lamento decir que este año
el Partido Republicano quitó el tema de aborto de su plataforma, donde antes ellos tenían una plataforma pro vida. Desde este momento es una plataforma que no rechaza la maldad, sino que acepta la maldad. Y lamento decir eso, y lamento decir que el Partido Demócrata es un partido en cuanto a ese tema que celebra la maldad. En la convención de los demócratas hace un par de meses atrás, ellos tuvieron un tráiler afuera de la convención para ofrecer abortos gratis a cualquier persona que deseaba un aborto. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Como ya les dije, yo no vengo aquí para dar mi apoyo a un candidato o en sí a un partido. Lo único que puedo decir es lo que la palabra dice y dónde se encuentran los partidos y candidatos con respecto a la palabra de Dios. La decisión es tuya. Si quieres una opinión bastante bíblica, pero también personal, aquí está. Yo no estoy feliz con ningún candidato y ningún partido, honestamente. No hay ninguno que me alegra, ninguno donde tengo y siento confianza. Honestamente, ahí es donde yo me encuentro. Pero si hay que votar, es siempre mejor votar por el que llega más cerca a rechazar la maldad. Si tenemos una opción de rechazar o aceptar o celebrar la maldad, siempre deseo llegar más cerca al lado de rechazar la maldad. Nadie tiene opciones buenas en esta elección. Lo sé por los candidatos y por los partidos. Es una decisión personal y difícil que cada uno debe de tomar, pero simplemente les animo a ser dirigidos por la palabra de Dios en sus vidas y en sus decisiones. Amén. Pónganse de pie conmigo en este momento. Quiero decir una cosa más antes de orar con todos puestos de pie. Déjame decir que Dios no es republicano ni demócrata. Nosotros como iglesia no somos una iglesia demócrata o republicana. Somos una iglesia del reino de Dios. Amén. Y como somos una iglesia del reino, nuestra mayor sumisión no está ni al gobierno, ni a la iglesia, ni a la familia, sino a Dios, porque Él es la autoridad mayor sobre todas las cosas, todas las personas, todas las naciones, todos los grupos étnicos. Él reina por siempre, para siempre y sobre todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fuerte ese aplauso. Así, con manos levantadas, declaro sobre sus vidas que cada uno de ustedes encuentren su mayor esperanza, no en un proceso político, sino que encuentren su mayor esperanza en Cristo Jesús, porque Él es el único que ha ganado la batalla. Él es el único que ha ganado la muerte y es victorioso sobre toda obra de maldad. Pon tu confianza en Cristo Jesús, porque Él merece toda la gloria y Él merece toda la honra. Declaro para tu vida que tú, al poner tu fe en Cristo, estás cubierta por la sangre de Cristo y que vivirás tu vida
bajo las alas del único Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.